Buenos días, ¿cómo han estado? Pues tiempos de cambio otra vez. Parece que ya se fue la nieve. Hoy vamos a estar leyendo una historia aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, para que si lo quieren leer. Es una historia que ya hemos escuchado muchas veces, pero tal vez vamos a aprender algo más el día de hoy. Así que pues vamos a leer. Dice, cuando, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, rogaron con insistencia: Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Pues yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Pues una frase que se me hace que tiene mucho peso aquí es esta: Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Los israelitas, pues ya sabemos que Dios los liberó, ¿verdad? De los egipcios. Los alimentó por 40 años en el desierto, abrió el mar para que pudieran pasar. Pero para este momento, pues ya habían pasado algunos cientos de años. Entonces, dice Jesús, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Sí, Dios había sacado a los israelitas, había mirado milagro tras milagro todos los días, pero con el tiempo, pues se fue haciendo solamente una historia y se fue quedando atrás, se fue quedando atrás, se fue quedando en el olvido, y todos estos israelitas sabían y podían hablar de lo que había hecho Jesús, pero se fue perdiendo, ¿no? Se fue perdiendo el enfoque y ya solamente quedaba como una historia. Entonces Jesús encuentra a este centurión romano que, que él había tal vez leído los libros de la ley. Ahorita vamos para allá atrás, el Antiguo Testamento, eh, que ahora Jesús lo pone como ejemplo, que había encontrado una fe tan grande, más grande que todo lo que había visto en Israel, en este centurión romano. En ese tiempo los romanos pues no eran los mejores amigos de los israelitas o de los judíos. O Jesús había venido por su pueblo, los israelitas, pero este era un romano que a nuestros ojos pues no calificaba, porque Jesús vino por su pueblo, ¿verdad? Por Israel. Pero, pero Jesús se encuentra con que este romano tiene más fe que todas las ciudades donde Jesús ha caminado. Entonces, pues vamos a ver un poquito más. Dice, este centurión, pues se le llama centurión porque a su cargo tenía 100 soldados romanos. Entonces dice, tenía un siervo que estaba enfermo a punto de morir. O sea, era una emergencia. Y todos vamos a tener emergencias en nuestras vidas. Emergencias grandes, emergencias chicas, pero emergencias. Pero
Este centurión, pues, se llevaba bien con los, dice aquí, con los líderes religiosos. Tanto que en el 4 dice, este hombre, los líderes religiosos hablan bien del centurión cuando van enfrente a Jesús. Dice, este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. O sea que se llevaba bien y tenía influencias buenas, porque también hay influencias malas. Jesús los escucha y dice, pues vamos a ver a esta persona enferma, está a punto de morir. Cuando Jesús estaba llegando a la casa del centurión, manda a otras personas. En el versículo 6 dice, así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle. O sea, el centurión ni siquiera, no fue él mismo a decirle. No fue él mismo y así Jesús está diciendo que no encontró una fe tan grande como la del centurión, que nunca le miró la cara, pero vamos a ver lo que dice. ¿Dónde está la fe de la que Jesús está hablando? Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero una sola palabra que digas, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Y en otra versión dice, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. ¿De dónde habrá sacado el centurión esta palabra, esta fe? ¿Será que el centurión había leído Génesis cuando la creación, cuando, cuando Dios con la palabra creó lo que vemos hoy? La tierra, las plantas, la luz, todo con la palabra. Entonces, para el centurión, en este momento está bien claro que con una sola palabra que diga Jesús, Dios en la tierra, el siervo va a ser sanado donde esté. Y eso el centurión lo tenía bien claro, no tenía duda. Sabía que Dios había creado la tierra, lo que vemos, por medio de la palabra. Así que, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Porque yo mismo soy hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. El centurión tenía 100 soldados. Y aquí dice yo tengo autoridad. Le digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Entonces me estaba, ¿qué caray? Estaba pensando la autoridad del centurión. Le digo a uno, ve, y va, al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Eh, hace unos años estaba yo trabajando en un edificio aquí en el centro. Es un edificio todo de vidrio dorado. Eh, que bueno, resalta, ¿no? Cuando va uno manejando ahí. Y a mí me tocaba limpiar un piso.
Entonces había un supervisor de la limpieza que decía, tú te toca limpiar aquí, tú te toca limpiar allá. Que tenía autoridad, aunque pues era su autoridad, pero nosotros no éramos los más importantes del edificio. Pero ¿qué tal que llega el dueño del edificio, que tiene autoridad para tumbar el edificio, para hacer un parqueadero, para hacer lo que él quiera? Entonces, cuando el centurión dice, yo también tengo autoridad, pone el ejemplo de sus siervos, que le dice, haz esto y lo hace. Le digo a uno, ve y va. Le digo al otro, ven y viene. Pone el ejemplo de una autoridad que frente a Dios es mínima, pero que él entiende la autoridad de Dios. Que Dios le dice, le puede decir a la tormenta, detente, le puede decir al viento, detente. Que le puede decir a su siervo, sé sano, levanta tu camilla y anda. Eso está poderoso. Autoridad pequeñita contra máxima autoridad, pero bien comprendida. Al oírlo, Jesús se asombró de él. Le dijo, en su mente, y esto no está, pero Jesús pensó, este sabe quién soy. No tiene duda quién soy, no tiene duda lo que yo puedo hacer por él. Y ni siquiera en todos los israelitas, en todos los pueblos de Israel que han dado, he encontrado una fe como la de él. Él reconoce mi autoridad. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Pues así es. Reconocer, y no solamente reconocer quién es Jesús, saber lo que Él puede hacer por nosotros. Aquí había una emergencia. Estaba enfermo, el siervo estaba enfermo a punto de morir. Pero Jesús iba pasando. Y ahorita pues no es que Jesús esté pasando, es que Jesús está ahí ya. Así que la fe, la fe de este centurión consistió en reconocer a Dios, en ir al Génesis y mirar que Él fue el creador. Y ahora venir, y lo podemos decir al 2025, y reconocer que es el mismo creador que puede hacer las mismas cosas, que resucitó al tercer día y que vive por la eternidad. Y pues traigo otra pequeña historia aquí. Esta está en Lucas 8, 43, 48. Y vamos a leerla de una vez. Dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Ella se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, respondió Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder.
La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente. Contó por lo que lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz. Otra emergencia. Esta mujer tenía 12 años, dice aquí, con una hemorragia, con un flujo de sangre, hemorragia. Había gastado todo lo que tenían médicos. Aquí hay una excusa porque Jesús anduvo predicando y haciendo milagros por 3 años. Entonces esta mujer tenía 12 años, o sea, vamos a decir que esto sucedió cuando Jesús tenía 2 años predicando. Ella tenía 12 años enferma, o sea, por 10 años nunca no se había sabido que andaba un hombre caminando, haciendo milagros, predicando, etcétera. Por 10 años que esta mujer estuvo enferma. Hay una excusa para ella gastarse todo lo que tenían médicos para al último ir a buscar a Jesús, porque por 10 años ella no había sabido nada. Pero para nosotros no hay excusa, porque, porque ya sabemos quién es Dios y lo que puede hacer. Entonces, ¿qué hizo esta mujer con su emergencia? En ese tiempo ella tenía este flujo de sangre que para todos era como, vamos a poner un ejemplo, como cuando andaba el corona, que alguien estornudaba. Me tocó ver a mí en una tienda cuando una persona estornudó y la gente se abrió, todos corrieron porque sí. Es lo mismo que esta mujer con este flujo de sangre, no se le podían arrimar, las personas si la miraban, no, o la iban a correr de ahí o ellos se iban a abrir, era lo mismo que estaba pasando, pero ella miró que estaba Jesús ahí y dice, yo voy a ir, yo tengo una emergencia, voy a ir. Se, se fue y lo tocó. Y dice, y al instante fue sanada. Había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús, vete en paz. Es lo mismo ahorita en el 2025. Sabemos que Jesús sana. Aquí está su palabra. El centurión no calificaba. El centurión era romano. Pero un día se le ocurrió y agarró el Antiguo Testamento en ese tiempo y supo cómo había sido formado la creación, había sido por la palabra. Sabía que una sola palabra de Jesús podía cambiar toda la situación, su emergencia. Y ahorita en el 2025, muchos andamos viviendo como en tierra de la Lalandia. Sabemos que Dios sana, pero no queremos leer. No queremos que nuestra fe crezca tal vez porque ya estamos todos empastillados. ¿Cómo este centurión romano llegó a esa conclusión? Tenía amigos religiosos, líderes religiosos, dice aquí. Había leído, tal vez había escuchado historias. Y si
Y si ha escuchado mi testimonio, una vez yo busqué en el internet y escuchaba oraciones. Ahorita, ahorita se puede ir al internet y escuchar oraciones de liberación, de sanación, de lo que quieras. Pero hacemos lo contrario que esta gente, que el centurión, que la mujer con el flujo de sangre. Sabemos que ahí están las historias, pero ¿qué? Pero no es para mí. Estaba escuchando un testimonio de una persona que fue transformada mientras escuchaba una predicación, un predicador de aquí de Estados Unidos que ya murió, Billy Graham, pero fue transformada mientras escuchaba esa predicación, mientras tal vez repetía porque él siempre llevaba gente a Dios, mientras repetía repitan esta oración conmigo, en ese momento fue transformada. Mi sanación empezó cuando yo me empecé y digo yo, pero eso es el plan de Dios, me empecé a ¿cómo se dice? A conectar, pues eso es Dios, pero sí, me empecé a conectar con personas cristianas, con personas que sabían de Dios. Y llegó un día que escuchando una oración en el internet, empezaron cambios grandes en mi vida. Dios ahí está y tal vez estamos viviendo como los israelitas, ¿no? Que pareciera que ya pasaron tantos años que solamente quedaron estos milagros en historias, pero no es así. Y la emergencia que tal vez tú o tu familiar está viviendo, solamente falta una palabra de Dios para que sea cambiada la persona, para que sea sanada, para que empiece el proceso. Y algo que me llama la atención aquí, en estas dos historias, es que solamente se habla de un centurión y de una mujer con el flujo de sangre, pero ¿cómo se llamaban? ¿Por qué no dice el nombre del centurión? ¿Por qué no dice el nombre de la mujer? Porque si creemos que la Biblia ah, viene por el Espíritu Santo, ¿por qué no permitió poner los nombres del centurión o el nombre de la mujer del flujo de sangre? Porque el enfoque es Dios el que sana. Pero, ¿qué pasó aquí? Pues esas son las historias que quería compartirles hoy. Todos tenemos emergencias. ¿Qué vamos a hacer? Es triste mirar para donde quiera que uno voltee. Gente con emergencias, pensando que estas historias son de ciencia ficción, pero ahorita en el 2025 Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo lo mismo. Y hay que tener fe. Dice Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. De veras quieren de Dios? No del
no del centurión, no de la mujer, porque no sabemos cómo se llaman. Queremos de Dios. Y bueno, ya llevo 25 minutos, voy a leer esto y ya me retiro. Dice, de la Biblia Dios habla hoy, dice, caray, tengo que decirle dónde está. Mateo 13:15. Pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. Otra versión dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Y yo los sanaría. A veces necesitamos sanación del cuerpo, sanación física, pero a veces también es de la mente, del alma. Entonces, pues, creo que el crecimiento espiritual, vamos a verlo así, empieza el lunes. ¿Cómo? Sigue el martes. El domingo, el día que asistan a la iglesia, es un 10%. Te falta el 90%. Pues la información ahí está. Dependiendo tu emergencia, tus ganas de buscar tu sanación, es lo que vas a hacer. Pues Dios me los bendiga y nos vemos para la próxima.